Yo pensaba que el ciclo que venía grabando sobre Salvador Allende y sus relaciones con el Partido Comunista, con el MIR, con su propio partido, el socialista, la tesis suya de la vía chilena hacia el socialismo, ya habían completado un ciclo de programas en torno al 4 de septiembre, a los 50 años de la elección de Salvador Allende. Y que no iba a hacer falta, por lo tanto, continuar con esta pequeña serie. Pero en la medida en que el profesor José Rodríguez Elizondo ha publicado en el Mercurio ese texto que ha suscitado tanta polémica, Allende un socialdemócrata, también a mí me ha parecido oportuno destinarle este último programa al tema. Seguramente ustedes han seguido la polémica, han visto muy buenos argumentos para desvirtuar ese planteamiento que ha intentado el profesor Rodríguez Elizondo sin ningún éxito. Yo voy a hacer simplemente una ordenación de cuáles son mis propios argumentos para sostener que evidentemente socialdemócrata Allende no era ni siquiera demócrata. En tres órdenes de cosas creo que hay que analizarlo. Durante su presidencia, aunque los antecedentes de lo que voy a decir obviamente se remontan algunos de ellos a los años 50 y por supuesto en los años 60. Primero, la ambigua relación de Allende con la violencia, con la vía violenta, con la lucha revolucionaria, con la que después se llamará la vía insurreccional. Los ejemplos sobre ese enfoque de Allende ambiguo sobran. Nada más comenzar su gobierno indultó terroristas. Reiteradamente amenazó, media docena de veces por lo menos, que a la violencia reaccionaria se respondería con la violencia revolucionaria. Toleró la permanencia y crecimiento de numerosos grupos armados en el país. Recibió a Fidel Castro en Chile. Permitió que la embajada cubana, este es un tema que he estudiado en el libro La agresión del oso, influencia soviética y cubana en Chile, permitió que la embajada cubana creciera exponencialmente y tuviera un arsenal, como se comprobó el mismo día 11 de septiembre. Importó armas desde Cuba. Le dijo a Regis Debray que su ídolo era el Che Guevara y antes había manifestado su admiración por el líder de la infiltración comunista desde Vietnam del Norte a Vietnam del Sur, Ho Chi Minh. Su relación con la violencia, decir que es ambigua es generoso, era una persona abierta a la posibilidad de usar la violencia y que toleraba que otros de su lado la usasen. En segundo lugar, hay todo un conjunto de argumentos respecto del desprecio de Allende a las instituciones democráticas. Un socialdemócrata no debe comportarse de ese modo, de ninguna manera. Con mucha frecuencia, Allende habló de la legalidad burguesa que debía ser superada. Pero para superarla, utilizó ese mecanismo que su abogado consejero, Eduardo Noboa Monreal, no tuvo ningún inconveniente en llamar resquicios legales. Sabemos que se utilizaron en el cálculo de la indemnización a las empresas del cobre, sabemos que se utilizó el decreto ley 520 para la expropiación o requisición de empresas según los casos. Sabemos que fue un resquicio legal el hacer el enroque de los ministros cuando un ministro era acusado constitucionalmente y destituido, Allende lo ponía en otro cargo del gabinete, vulnerando el espíritu de lo que la Cámara y el Senado habían decidido. Sabemos que indicó que no se cumplirán las sentencias sino después de un análisis de mérito, o sea, se adjudicaba una función judicial, se la entregaba a los intendentes. Si la sentencia puede causar mayor daño que su cumplimiento, no se cumpla. Obviamente que eso altera todo el régimen de separación de poderes. Intentó promulgar parcialmente la reforma constitucional de las tres áreas de la economía. La Contraloría tuvo que decirle que no. El Colegio de Abogados
reiteradamente le dijo que se había puesto al margen de la institucionalidad. La Cámara de Diputados se lo terminó diciendo también. Un demócrata no maltrata las instituciones como lo hizo Salvador Allende Gossens. Y hay una tercera dimensión en la que evidentemente él no fue ni socialdemócrata ni mucho menos demócrata, que es el control de las conciencias. Ese control de las conciencias lo sugirió a la prensa cuando le decía a los periodistas palabras como estas, insólitas. La misión de ustedes, periodistas, trabajadores de la prensa, la radio y la televisión, tendrá proyecciones extraordinarias en el futuro gobierno. Ustedes serán mañana, en la plenitud dignificada de su profesión, los voceros de un Chile nuevo que juntos vamos a edificar. No se trata de comunicar, de informar, sino de sumarse a un control de la población a través de los medios de comunicación. Y por supuesto, en esta misma dimensión del control de las conciencias, el proyecto de Escuela Nacional Unificada. Ese proyecto que desde el parvulario hasta el postdoctorado iba a unificar toda la educación. No tenía inconveniente Allende en decir que la educación particular iba a desaparecer, lo decía el programa y lo ratificó el candidato durante su campaña. No se debe, por lo tanto, considerar honradamente a Allende un socialdemócrata, ni tampoco un demócrata. La historia de Chile no se debe escribir porque se causa un daño al patrimonio nacional de esta manera frívola. Hay que escribirla con los documentos, hay que escribirla con la información. Y esa información timbra definitivamente a Allende como un socialista, marxista, revolucionario.